fáciles. Vamos a dar inicio entonces a este cabildo. Y primero nos gustaría agradecer la presencia de los convencionales, don Helmut Martínez y don Eduardo Cretón, en este cabildo territorial organizado por la Alianza Bosque Nativo, con la finalidad de conversar sobre las propuestas de la Constitución para Chile y su relación con el bosque nativo. Fueron invitados todos los convencionales de las regiones de la Araucanía, de los ríos, de los lagos. Lamentablemente se excusaron. También agradecemos la presencia de autoridades y a todos los que nos están acompañando en forma presencial y a través de streaming. Y especialmente agradecemos a los dueños de casa, a la Universidad Católica, quienes han facilitado las instalaciones para poder realizar este evento. ¿Qué mejor ciudad que Villarrica para conversar respecto del bosque nativo y sus productos? Queremos que a Chile le vaya bien y creemos que eso pasa en gran medida por la calidad del trabajo que la Convención pueda presentar a la ciudadanía en el plebiscito de salida. Estamos conscientes del estado de avance del proceso constitucional y sabemos que no hay demasiado espacio para realizar cambios. Pero igualmente invitamos a los presentes a participar de esta instancia de diálogo que nos da la oportunidad de hablar sobre el bosque nativo, sus productos, su desarrollo sustentable y sobre todo cómo puede verse afectado, para bien o para mal, por esta propuesta de Constitución. El bosque nativo y sus productos son una gran oportunidad de desarrollo para el país y sumidero a la captura de carbono para el mundo. El programa incluirá primero una presentación sobre el bosque nativo y su oportunidad de desarrollo a través del manejo sustentable. Luego, una presentación de las distintas normas de la propuesta de Constitución que tienen mayor relación con el bosque nativo y nuestras preguntas e inquietudes hacia los convencionales. Posteriormente, tanto los participantes presenciales como aquellos que están por streaming podrán hacer también consultas. Finalmente, los constituyentes tendrán la oportunidad de darnos su mensaje sobre la propuesta de Constitución y sus pensamientos y relación con el bosque nativo. Los dejo ahora con don Jan Koster, quien nos hará la presentación sobre el estado y el desarrollo del bosque nativo. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por darse el tiempo de participar de este tema, sobre todo a los dos convencionales, muchas gracias por darse el tiempo, por asistir a la convocatoria de estos ciudadanos que se preocupan por temas que a veces quedan un poquito de lado. Nuestro tema es el manejo sustentable del bosque nativo, del cual esta región tiene mucho que decir, y lo hacemos, esta organización la hacemos como Alianza del Bosque Nativo, que ya voy a explicar lo que es. Poquito sobre el programa de la jornada. Luego de mi presentación vienen algunas preguntas que tenemos, luego discusión abierta y finalmente le vamos a dar la palabra a los dos constituyentes para que hagan un cierre de la actividad. Mi presentación se titula Bosque Nativo, una oportunidad de desarrollo. Brevemente, ¿quiénes somos? La Alianza por el Bosque Nativo es una organización que existe hace más de 10 años, que empezó a funcionar en Valdivia y que consta de Aprobosque, que es la Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo, el Colegio de Ingenieros Forestales de Chile y el Departamento de Bosque Nativo de la Corma, la Corporación de la Madera. Los principios fundacionales en torno al bosque nativo era colaborar, integrar a los actores que están metidos en el tema y difundir todo en torno
al manejo sustentable del bosque nativo. Nuestras actividades principalmente son reunión con autoridades, análisis técnicos y análisis normativos referentes al tema. Y el objetivo es promover la conservación, el manejo sustentable y los productos del bosque nativo. Algunas palabras sobre la sustentabilidad, que es un término muy manipulado hoy en día, que todos lo ponen como apellido a su empresa, a sus organizaciones, ¿no es cierto?, a sus frases. Pero en lo básico, la sustentabilidad, que es un término acuñado justamente en el ambiente forestal hace más de 300 años en Europa, lo que significa es que tiene que cumplir 3 pilares, y los 3 igualmente importantes. Uno es el económico, el otro es el social y el tercero es el ambiental. Si alguno de estos está cojo, no podemos hablar de una sustentabilidad bien redondeada, ¿no? Entonces uno siempre se pregunta, cuando alguien dice esto es más sustentable que lo otro, es un poquito falso ese término, porque es sustentable o no es sustentable, ¿no? Respecto al manejo sustentable del bosque nativo, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es aprovechar el crecimiento de los árboles, el crecimiento de los bosques, y mediante algo similar a la agricultura, pero en los bosques, que se llama silvicultura, simula procesos naturales que se ven, no sé si a diario, pero tiene otro ritmo la naturaleza, por supuesto, pero se ven constantemente en la naturaleza y son justamente los que profesionalmente se imitan. Y lo tercero que hace es conservar activamente los valores ambientales, que ya vamos a repasar ese punto. Respecto a los bosques nativos chilenos, muy a grosso modo, tenemos muy en el extremo sur de nuestro país los bosques de lenga, que son casi puros y se van entremezclando después con algunas otras especies de coihue. En esta región también tenemos bosques de lenga cerca del volcán, en límites altitudinales, pero después tenemos en el centro-sur de Chile la pluviselva valdiviana, que es un bosque muy diverso, muy rico, y en la zona centro-norte y norte tenemos el bosque esclerófilo. Todos tienen sus características propias y todos pueden ser manejados con distintos focos, pero con objetivos similares. Lo más importante del bosque nativo, que es lo que nosotros como humanos podemos aprovechar y siempre hemos aprovechado históricamente, es que el bosque es un ciclo de renovación permanente e infinito. Libre de alteraciones, el bosque siempre va a estar ahí, brindando sus servicios y sus productos. Ahora, la Alianza en general y cada una de sus 3 instituciones lo que más promueve es la producción de madera, porque es el bien más tangible que los bosques hoy en día pueden producir. Esto sabemos que causa cierto grado de desconfianza y escozor en algunos círculos, pero llevado a la práctica, que es la invitación que nosotros le hacemos hoy en día, finalmente todos tenemos que comer, todos tenemos que movernos por algo, y si eso puede ser la venta, la producción de maderas provenientes de orígenes responsables, que no solamente no afectan al bosque nativo y su ecosistema, sino le ayudan a mejorar y a protegerse, la verdad es que este material que es la madera es algo fantástico, y si lo miramos en ese aspecto, algo muy futurista, aunque siempre haya existido. Este ciclo del cual yo les hablaba comienza siempre con la renovación, ¿cierto?, que es la regeneración natural. Una pequeña plantita, ustedes lamentablemente no están viendo la presentación. Yo creo que perdimos no pensamos en eso. Disculpen. Siempre empieza por nacer. Yo hablé sobre los procesos naturales, sobre todo aquí en la cordillera hay grandes disturbios como deslizamiento de tierra, y todo comienza con pequeñas plantitas provenientes de las semillas, ¿cierto? Esto
lo dije, el humano lo puede imitar, y aquí hay una foto de una pequeña plantita en vivero. A lo largo del desarrollo del bosque, este genera mucho empleo si es que está sometido a la silvicultura, porque tenemos que ir manejando el bosque para que crezca de la forma que nosotros queremos. Va arrojando al principio madera en forma de leña, que es una energía, es la energía más utilizada en el sur de Chile, en muchos lugares mal utilizada, pero utilizada al fin y al cabo. Hay algo que mejorar, pero no es la culpa del bosque. Y cuando el bosque ya empieza a desarrollarse más, tenemos trozos, troncos de mayores diámetros que nos permiten sacar lo que más comúnmente uno ve, que es la madera aserreada, con lo cual a su vez podemos producir una infinidad de cosas, y yo siempre invito a la gente a mirar dónde está sentado, porque es muy raro estar en una sala en donde no haya madera. Y esta no es la excepción, aunque esté pintada y sea pino, igual es madera. ¿Ya? En el sur, en la zona de Frutillar y los alrededores, el humano, digamos, siempre se usaba el alerce como refugio, las tejuelas, que hoy en día el alerce está prohibido utilizarlo, y está muy bien así porque queda mucho menos que lo que quedaba antes. Pero con el resto de las especies podemos hacer todos estos productos fantásticos de alto estándar, de alto apelativo estético, de alto significado ecológico. Bien, ahora un poquito para ordenar las cosas. Hay mucha gente que dice que le gustaría ver todos los bosques nativos bajo protección estatal, en forma de parques nacionales, en forma, sometidos al SNASPE. Pero nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Cada bosque tiene su propia aptitud. Y aquí pusimos algunos puntos para ir comparando las diferencias, pero también los complementos que los distintos usos de bosque tienen. A la izquierda tenemos una fotografía de un fantástico parque nacional, Pumalín, de Douglas Tompkins, que es una maravilla, y la verdad es que todo chileno y el mundo entero debiese sentirse orgulloso de que esos parques nacionales existan tal cual lo hacen, y ojalá se desarrollara más y se protegiera más, ¿no? Pero a la derecha tenemos un bosque que está situado en Lanco, que desde afuera la verdad es que podría ser un parque nacional perfectamente, con la diferencia que todos estos puntos que están ahí, la biodiversidad, el paisaje, la protección y producción de agua, la protección del suelo, que es algo de lo más importante en el largo plazo, la producción de energía, la producción de madera, la generación de desarrollo económico local, del trabajo, ser autosustentable, poder permitir la investigación y muchas otras cualidades más, me permití ponerle estrellitas verdes, digamos, de que el bosque productivo bajo manejo sustentable está cumpliendo todo eso. En cambio, tenemos el Parque Nacional, que está protegido, que todos lo queremos, pero que no cumple todos los factores que enlistamos acá, algunos a medias. Por supuesto, la calidad de cumplir algunos u otros factores es importante también, pero el mensaje ahora es que en un bosque bien manejado, la biodiversidad al menos se mantiene y en muchos casos aumenta, y así el resto de los factores enumerados. Para seguir con los beneficios del manejo sustentable, en lo económico, lo más importante es que el recurso se pone en valor, y esto también a veces es difícil explicarlo, pero por muy preocupada que sea la persona de cuidar y proteger y conservar los bosques, cuando le toca a esa persona pagar las cuentas, otro gallo canta. Entonces, lo que decimos nosotros es que el bosque bien manejado, que genera madera y otros servicios que permiten ingresos, genera valor per se y es automáticamente más protegido y cuidado.
Lo otro que permite en lo económico es la democratización forestal, que es una palabra que nos gusta usar porque de partida la propiedad de bosque nativo está repartida en más de 80.000 propietarios en todo Chile, la mayoría de ellos pequeños y medianos, y por su forma intrínseca, por lo complejo que es el bosque nativo, no permite grandes concentraciones, sino que por la atención al detalle hay que estar muy preocupado del tema, por lo cual es difícilmente replicable lo que sucedió con las plantaciones. Genera beneficios de economía local, especialmente locales, y regional cuando la región exporta, y cuando el país logra exportar, por supuesto también beneficios nacionales. Tiene el potencial, y esto está respaldado por su superficie, de duplicar el importe nacional forestal, por supuesto a largo plazo. Y tiene otros múltiples efectos beneficiosos para actividades económicas aledañas, como por ejemplo el turismo. Si no hubiesen bosques, el turismo se ve afectado. El bosque evita la desertificación, regula el clima, regula el ciclo hídrico, genera, por ejemplo, para los ganaderos, los lecheros, etcétera, cerealeros, bienestar animal, para el viento, etcétera. En lo social, genera trabajo, genera oportunidades de desarrollo, porque muchas veces uno ve que los trabajadores que parten como trabajadores empiezan a entender el tema y contratan a sus colegas, se compran un camioncito y se creó un emprendimiento. Además que la filosofía que viene detrás del manejo sustentable va creando una cultura del manejo que va permeando en las vidas de las personas y de las familias en torno al bosque nativo. En lo ambiental, y vamos a andar en este punto luego, la captura de carbono, la regulación del ciclo hídrico y la retención de agua durante el invierno para entregarla al verano, la protección del suelo, protección biodiversidad, regulación del clima, y lo más importante es que evita la degradación, porque estamos preocupados de que el bosque se mantenga bien o mejore. Y por supuesto el propietario está siempre preocupado de que no hayan incendios, de que no haya robo hormiga, que es muy frecuente en estas regiones, que no le metan el ganado, que se come la regeneración, y por supuesto también otra realidad que es las parcelaciones inmobiliarias que terminan por degradar el bosque nativo. Lo vamos a evitar. Protegemos el paisaje, evitamos la desertificación, etc. Lo decía yo, el rol más importante que se ha hoy en día ambiental es la mitigación del cambio climático, y en esto Chile la verdad es que tiene mucho que hacer todavía y aportar, y como veremos a continuación, como país algo estamos entendiendo de esto. Pero básicamente el bosque, para crecer, almacena carbono en sus células, y ese carbono es el que obtiene de la atmósfera, ¿cierto? Carbono que la actividad humana emitió muchas veces en forma no sustentable, sino que perforando la tierra, sacando hidrocarburos, quemándolo y saturando la atmósfera con carbono, provocando lo que todos ya sabemos. Y una vez más, la idea, el bosque nativo es un recurso renovable. Aquí tenemos una foto de un edificio en Santiago que usó muchas maderas nativas provenientes de orígenes certificados, que es una gran bodega de carbono que por lo menos por los próximos 50, 100 años va a permanecer ahí. Antecedentes sobre el bosque nativo. En Chile tenemos algo más de 14 millones de hectáreas y a grandes rasgos, 1/3 de esta superficie está ya protegida por el Estado en los parques nacionales. Otro tercio está inaccesible, está en zonas remotas, por lo tanto está semi-protegido, intrínsecamente protegido, salvo algunos incendios medio feos que de repente aparecen en las noticias, ¿no? Y otro tercio tiene aptitud productiva, y es el tercio que está cercano a las poblaciones y muchas veces, o la mayoría de las veces, situado en las zonas más pobres del país. Por lo tanto, si hablamos de oportunidad de desarrollo, como se titula esta presentación,
en esa zona, digamos, es donde está el bosque y podemos generar mucho beneficio social. Estos son aproximadamente 4 millones de hectáreas en todo el territorio nacional, que son justamente las que tienen el potencial también de duplicar el PIB forestal del país. Aquí un gráfico algo desactualizado, llega hasta el 2016 lamentablemente, pero la tendencia es lo que importa. Desde el año 2000 y mucho antes, la tendencia de consumo de trozas de madera nativa ha ido en descenso abrupto, y en los últimos 6 años hasta el 2022 la tendencia sigue igual. Y en parte ha sido un proceso que hemos vivido como Chile, que ha sido bueno, pero ahora se está dando vuelta la tortilla, dijéramos, y nosotros apuntamos a justamente este tema, las leyes, en gran parte como un freno al desarrollo, al manejo sustentable. Para eso quiero enlistar las 3 leyes que hoy en día son las que rigen o tienen efecto sobre el bosque nativo directamente, que son la Ley de Bosque del año 31, el Decreto Ley 701 de 1974, que hoy en día es muy demonizado, pero que nadie habla de los beneficios que tuvo para proteger los bosques, incluso para generar muchas plantaciones de especies nativas. Y está la Ley 20.283 de Bosque Nativo, promulgada en 2008, luego de casi 20 años de peleas en el Congreso, en donde nosotros en su momento vimos discusiones que estamos viendo hoy en día de nuevo, que se repite el ciclo. Finalmente salió esta ley hace poco más de 13 años, y los resultados lamentablemente no han sido tampoco los esperados. Y este gráfico también está un poco desactualizado, pero una vez más, la tendencia es la misma. Cuando se creó la ley en 2008, el 2009 empezó a subir la superficie manejada sustentablemente hasta el año 2013, en donde hubo un quiebre y empezó a bajar, hasta que hoy en día, aquí dice algo sobre 10.000 hectáreas con plan de manejo al año. Hoy en día no superan los 5.000, lamentablemente. Algo dije de que el país se está dando cuenta de esto, y lo más curioso de todo es que justamente el Ministerio de Medio Ambiente es el que reconoce más el rol que los bosques nativos pueden tener para la mitigación del cambio climático, y son los que hicieron la pega de comprometerse a nivel internacional con algunos acuerdos. Y aquí tengo un recorte de alguna de las COP, no recuerdo el nombre, pero del Acuerdo de París, en donde Chile se compromete al manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque nativo, que el año antepasado, el año 2020, se aumentó la meta a 200.000 hectáreas, y esto lo subrayé porque nosotros mismos como país nos damos cuenta que hay algo que no está funcionando, por eso mismo pusieron la letra chica ahí, condicionado a la aprobación de modificaciones de la ley 20.283, que tiene algunos problemas de diseño que nosotros como la Alianza también hemos hecho ver a las autoridades. También se habla en el mismo documento de 100.000 hectáreas nuevas forestales, y aquí también subrayé, en su mayoría con especies nativas, y una vez más, debajito, condicionado a la aprobación de una nueva ley de fomento forestal. Esta meta también se aumentó el año 2020 a 200.000 hectáreas. O sea que como Chile, como país, digamos, estamos interesados y de alguna manera entendemos que los bosques nativos son alguna solución a este problema que tenemos como planeta. Por otro lado, tenemos también la política forestal chilena, que es algo que como sector anhelábamos durante muchos años, y en donde se planteó la meta de, al año 2035, manejar 1 millón de hectáreas, de las 4 millones que tenemos. Como vamos,
no vamos a llegar a la meta. Y finalmente, entre muchos otros documentos, salió recientemente el libro resumen de las últimas actividades del Congreso Futuro del Senado, liderado en su momento por el senador Girardi, que tiene una sección especial sobre el sector forestal. Y la verdad es que es muy curioso porque hoy en día los forestales estamos muy acostumbrados a que todos nos den duro, nos peguen, ¿no es cierto?, por muchos problemas que hubo en el pasado y por muchos otros problemas que siguen existiendo hoy en día, pero el sector nuestro, bosque nativo, manejo sustentable, está bastante invisibilizado. Sin embargo, este texto rescató y enfatizó la importancia del manejo sustentable del bosque nativo como una salida a los problemas que nos depara el futuro. Para ir cerrando, las tendencias mundiales hay un documento muy interesante de la FAO que proyecta al año 2050 el consumo de fibra de árboles en general, en sus distintas formas, digamos, para papel, para cartón, para ropa, para madera, tablero, etc. Al año 2050 se proyecta una población de 9 billones de humanos y un aumento notable de la capacidad capacidad económica de cada uno. Y este estudio, cuando se hizo cerca del año 2010, decía que al año 2050 se iba a triplicar el consumo de fibra. Eso es lo que significa en términos de presión sobre los ecosistemas, incluyendo los bosques nativos, es algo que debe manejarse. Y el manejo sustentable es una herramienta para ello, para que la presión que hay sobre este tipo de ecosistemas sea encauzada en forma racional. Por otro lado, hay una presión nueva de sustitución de productos menos ecológicos como el cemento, el acero, el aluminio, los plásticos, y cada vez se descubren más usos provenientes de la fibra de árboles. Hay una carrera por el uso de las maderas en construcción. Este edificio es una clara muestra de aquello. Por otro lado, hay una falta de presupuesto en casi todas las naciones para poder proteger todos los bosques. Por lo tanto, la solución, una vez más, es que el bosque se proteja solo o que el propietario lo proteja y la comunidad. Brevemente, aquí nomás, cada día que pasa se descubren nuevos usos, por supuesto en los países desarrollados, pero no por eso no Chile descubre nuevos usos en embalajes, textiles, papelería, salud e higiene. Se dispararon los consumos con el tema del COVID en salud e higiene. Construcción, aseo y limpieza, alimento, industrial, recreación, etc. Ahora, los desafíos que depara el manejo sustentable, que es una actividad sin duda a largo plazo, que lo que hagamos hoy lo vamos a ver en varios años más. ¿Por qué los gráficos indican a la baja? Porque el propietario hoy en día tiene una percepción de riesgo muy alta. Le tiene susto a la CONAF, le tiene susto a los vecinos, le tiene susto que le metan los animales, le tiene susto a los incendios y muchos otros problemas que tenemos hoy en día. Entonces, como país tenemos que atender este tema de forma urgente. Hay un desajuste de la aplicación de la normativa y las políticas de fomento respecto a la realidad. Una vez más, las leyes fueron más hechas en Santiago que aquí en el sur, por lo tanto, ese desajuste se nota y yo soy ingeniero forestal y me paso muchas horas en el escritorio haciendo planes de manejo y no en el bosque enseñándole a la gente cómo manejar bien el bosque. Hay un bajo nivel de mano de obra capacitada, especializada y de servicios, un poquito por lo mismo, ¿no? Por lo mismo también hay viveros insuficientes. Si tuviésemos más viveros y mejores viveros, podríamos garantizar, sin duda, la sustentabilidad. Tenemos un recurso que está degradado, con muchos sotobosques. Sotobosque, para los que no sepan, es el matorral que crece entre medio, que
ecológicamente hace su aporte, pero económica y socialmente no lo hace. Tenemos la famosa quila, que es nuestro enemigo número 1 del manejo sustentable. Tenemos problemas graves de tenencia a la tierra. Hay muchos propietarios que no tienen regularizados sus títulos, por lo tanto no pueden beneficiarse de programas del Estado. Tenemos graves problemas y lamentablemente crecientes de respeto por la propiedad privada. Tenemos algunos problemas físicos, digamos, de acceso. ¿Por qué? Porque hay puentes que no toleran el peso para sacar camiones de madera o cosas similares. Y todo esto lleva a una realidad que uno fácilmente puede observarla cuando viaja por las cordilleras, que es que los bosques empiezan a quedar en el abandono. Ya dijimos por ahí de que el Estado no tiene la capacidad de cuidarlos todos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el propietario o incluso terceros empiezan a buscar usos alternativos de estos bosques que ya enumeré, le meten ganado, lo parcelan, y la parcelación lamentablemente termina por ir cortando un arbolito por aquí, otro por allá, que el camino, que la leñita, y muchos se olvidan de plantar. La ganadería extensiva, que hoy en día es un problema gravísimo para el bosque nativo y su degradación, la tala ilegal, los incendios, por supuesto, tomas ilegales, la pérdida de diversidad y del valor y, por supuesto, pérdida o la no generación de puestos laborales formales. Mirando hacia el futuro, la visión de nuestro grupo de trabajo es que para Chile es fundamental reconocer la importancia del manejo sustentable y fomentarlo decididamente, no solamente en los textos, sino que en terreno. Generar un marco de certidumbre para el propietario, y eso yo creo que es muy atingente a lo que estamos conversando hoy en día. Yo creo que hay muchos sectores que también están con muchas dudas, pero nosotros las hemos tenido siempre, la verdad. Para los mercados también, certidumbre a largo plazo. Necesitamos alinear las políticas públicas y su administración, la bajada, lo que está haciendo CONAF, lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, con el adecuado fomento del manejo sustentable, y necesitamos fijar metas concretas. Quizá el 1.000.000 de hectáreas al año 2035 era una buena intención, pero no es realista y no sé si la estemos midiendo adecuadamente y reaccionando a los resultados de esa medición. Tiene que hacer sentido también lo que hagamos y no solamente ideas desde Santiago. Y, por supuesto, tenemos que fortalecer el ecosistema humano y de emprendimiento en torno al bosque nativo para aprovechar las oportunidades de desarrollo. Finalmente, debemos fomentar el valor agregado, porque si quedamos puro produciendo leña en los bosques, la verdad es que no vamos a llegar ni a la vuelta de la esquina. Con esto sí termino. Concluyendo, el bosque nativo sabemos que trabaja lento, mucho más rápido de lo que muchos creen, pero trabaja lento, y para poder proyectarnos responsablemente necesitamos certezas. Y esperamos poder compartir nuestras preocupaciones sobre la propuesta de la nueva Constitución y esa certeza. Muchas gracias. Y, Rodolfo. Te devuelvo la palabra. Gracias. Ahora Helmut Hein va a proyectar unos cuadros que van relacionando, hemos sacado las normas de la Constitución que más relación tienen con el bosque nativo y vamos a ir relacionándolas y inmediatamente haciendo unas preguntas. También está abierto al público, todos los que quieran ir incorporando también preguntas. Yo creo que es mejor que se queden sentados ahí, quizás para leer, ¿no es cierto? Y le vamos a dar la posibilidad a ambos constituyentes que puedan responder estas preguntas, el que quiera, los dos, uno, la libertad la tiene.
Buenas tardes, muchas gracias por la presencia, muchas gracias a los dos constituyentes presentes y a todos quienes están en la sala y conectados por streaming. Hemos hecho una selección de los punteos. Hemos hecho un punteo de los artículos más importantes que se relacionan con el bosque nativo. De hecho, don Helmut Martínez nos acaba de pasar a todos los presentes un folleto que hace un resumen similar, un poco más extenso que los puntos que tenemos nosotros, hemos filtrado un poco más, pero apunta básicamente a lo mismo. En ese sentido, vamos a ir revisando algunos de estos artículos y algunas preguntas que nos han surgido en el contexto de ese articulado. El artículo 167 de las competencias de la región autónoma, los voy a ir leyendo para que vaya quedando más claro. Son competencias de la región autónoma, dice en el punto 6, la conservación, preservación, protección y restauración de la naturaleza, del equilibrio ecológico y el uso racional del agua y los demás elementos naturales de su territorio. Dice también el punto 15 que la regulación y administración de los bosques, las reservas y los parques de las áreas silvestres protegidas y cualquier otro predio fiscal que se considere necesario para el cuidado de los servicios ecosistémicos que se otorgan a las comunidades en el ámbito de las competencias. Eso respecto a las competencias de la región autónoma. Y también el artículo 186 dice de las competencias de la comuna autónoma, la comuna cuenta con todas las potestades y competencias de autogobierno para satisfacer las necesidades de la comunidad local. Y en el punto 9 dice fomento y protección a las culturas, las artes y los patrimonios culturales y naturales, así como la investigación y la formación artística en su territorio. En el punto 10, proteger los ecosistemas comunales y los derechos de la naturaleza. Y en el punto 19, ejercer las acciones pertinentes de resguardo de la naturaleza y sus derechos reconocidos por esta Constitución y la ley. Entonces, referente a estos dos puntos, las preguntas que se nos han señalado son: estas competencias sobre los bosques que tendrán las regiones y comunas agregarán una mayor carga administrativa a los privados, generará diferencia de competencias con CONAF y aumentará la sensación de riesgo actual que tienen los propietarios, desincentivando el manejo de los bosques e incentivando su abandono o cambio de uso. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Muy en relación a lo que planteaba recién Jan también, con el aspecto fundamental para el manejo del bosque nativo, que es la creación de certidumbre para poder abordar estos proyectos de largo plazo. Queda extendida la pregunta a los constituyentes, ¿qué pueden opinar al respecto? ¿Cómo lo ven ellos desde el punto de vista de la nueva Constitución, esta consulta? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, saludar nuevamente a los presentes, a las y los presentes. Quisiera yo, bueno, agradecer la instancia que tenemos también de poder participar. Es una de las primeras instancias, como podemos decirlo, estilo seminario. Hemos andado hoy día con el colega acá en recorridos territoriales. Hay otros colegas que están trabajando todavía en la Convención Constitucional en tareas propias, precisamente armonizando, ordenando el texto constitucional, incluso otros estableciendo cómo se va a aplicar de aprobarse la Constitución, que es con las normas transitorias. Pero de pronto este es un texto borrador en bruto, que ya está, digámoslo así, y
bueno, quise responder primero también porque tiene que ver con la comisión donde yo estuve, que fue la Comisión de Forma de Estado, que se relaciona con descentralización, gobiernos comunales, regiones, etcétera, todo lo que tiene que ver con el Estado regional, que es la nueva forma de Estado que se propuso precisamente en este texto borrador, ¿ya? Estado regional. Y le entrega o le delega competencias que hoy día son de orden, incluso podríamos decir, nacional, digamos así, a las entidades regionales, que en este caso son regiones y comunas, digámoslo así, de alguna manera, una de las entidades regionales que están establecidas. Respecto a la pregunta específica, si es que va a generar una carga administrativa, no está tan claro si eso va a ser así. ¿Por qué? Hay muchas de estas cosas, y lo vamos a ver seguramente, que no están definidas en términos generales en la Constitución, en el texto borrador, porque finalmente se le entrega o se le delega también esa tarea de afinar el contenido o la orientación a la ley, ¿ya? Y esto va a ser importante también de tenerlo en cuenta. Pero desde ya, personalmente no lo vemos así, tampoco queríamos aumentar la carga administrativa dentro de no fue la intención por lo menos de los constituyentes que estábamos en esa comisión, ¿ya? Sí queríamos focalizar más estas atribuciones efectivamente en estas entidades, y que tiene que ver también con lo segundo, cuando dice, ¿a qué se refieren los ecosistemas comunales en este caso? También es achicar, por así decirlo, el espectro más, o localizarlo más, digámoslo así, el ámbito de protección. Y ahí también va a estar definido la ley, porque ¿qué vamos a entender cuando algo abarque algo regional o algo comunal o intercomunal, como muchas cosas pasan? Entonces, todas esas limitaciones o definiciones finalmente van a quedar a la ley. Yo hoy día no lo veo como que va a generar una carga administrativa desde el punto de vista que vamos a tener un Estado también configurado a nivel regional, por así decirlo. Es decir, lo nacional en algunos casos va a bajar directamente a lo que es la delimitación hoy día, delimitación regional, ¿ya? ¿Dónde pueden haber conflictos de alguna manera? Y yo lo veo a nivel territorial, cuando haya sea interregional, digámoslo así, o intercomunal, algunos espacios, porque hay que entender que los espacios geográficos no necesariamente van a obedecer a una determinación de división administrativa, ¿no es cierto? Ahí hay vacíos específicamente que yo podría entender que hoy día los tiene la Constitución, digámoslo así. No lo veo mayormente como una carga administrativa, ¿eh? Hoy día no lo veo, porque eso va a dejar, no era la intención tampoco de nosotros los constituyentes cuando empezamos a definir o delimitar. Era más bien hacer una bajada a nivel más local respecto de estos temas. Esa era la intención, y de configurar finalmente un Estado regional. Yo, muy breve, solo para complementar un poco a Helmut. Yo creo que este es uno de los problemas que se genera cuando tenemos constituciones maximalistas, que hay muchas competencias y hay duplicidad de competencias, porque acá señala que la restauración de la naturaleza es competencia de la región autónoma. A mí lo primero que me surge es una pregunta. Competencia de la región autónoma, no del gobierno de la región autónoma. Entonces, no queda claro si hace una competencia de, de las cámaras regionales, si hace una competencia del gobernador, no queda muy delimitado. Y abajo también dice que proteger será de la comuna ahora, proteger los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. Y a esto se le suma el hecho de que se creó una defensoría de la naturaleza. Entonces, el choque de atribuciones va a ser muy complejo y evidentemente va a quedar entregado a la ley, como dice Helmut, pero el problema de tener una propuesta tan maximalista es que van a haber muchos choques de atribuciones y por lo tanto muchas de las cosas las va a tener que aterrizar la ley, va a ser muy complejo porque finalmente ¿quién va a proteger la naturaleza? La comuna autónoma, la Defensoría de la Naturaleza. Hay mucha contradicción cuando se hace un texto con 499 artículos y yo creo que esa es una de las falencias. El hecho de que no queda muy claro, no solamente en materia medioambiental, sino que en muchas otras materias, quién finalmente tiene la competencia para desarrollar un determinado tema o no. Porque o es la comuna, o es la Defensoría de la Naturaleza, o la comuna se coordinará con la Defensoría de la Naturaleza. La Defensoría de la Naturaleza tiene sedes regionales, pero no tiene sedes comunales, entonces se comienza a generar un choque de atribuciones que, desde mi punto de vista, en vez de contribuir a tener una normativa bien concreta, genera más bien confusión con respecto a quién tiene una determinada atribución o no. Gracias. ¿Del público algún comentario o alguna...? La situación que justamente en la presentación de Ayan nos planteó, y que es la madre del cordero prácticamente, el bosque nativo es a largo alcance.
el particular, para evitar todos esos males que justamente también Ayan nos estuvo vislumbrando, si no se siente seguro, no lo va a hacer, porque el bosque nativo es una inversión a largo plazo. Y efectivamente yo veo lo que ¿cómo se llama? Eduardo Cretón. Eduardo, que dijo Eduardo, aquí hay una confusión total, nadie sabe quién va a estar sobre quién y cómo va a ser, y al final efectivamente la carga administrativa va a ser un desastre. ¿Ya? Va a ser tan grande que al final menos todavía va a haber un incentivo en este tema. Y yo creo ahí, y hablando de la Constitución maximalista con 499, yo creo que con eso somos el récord mundial, va a haber una burocratización y judicialización al extremo, y eso no va a fomentar la sustentabilidad del bosque nativo. No sé cómo lo ven. Muchas gracias. En las preguntas, ¿me escuchan o no? Sí. Bueno, ya, las preguntas que vienen se va a volver a tocar ese tema, sobre todo un poco el límite de la judicialización, que hay unos puntos ahí bastante interesantes de discusión. Eduardo. No, es que no sé si es que seguimos con la presentación o vamos respondiendo al tiro. Yo creo que con respecto a la certeza y la judicialización, me imagino que viene después en la presentación, pero yo noté varias normas y desde mi punto de vista lo más complejo de todo efectivamente es que se va a producir una excesiva judicialización de esto. Primero porque el bosque nativo tiene una categoría en la Constitución que es una categoría de bien común natural. Esos bienes comunes naturales son inapropiables por rango constitucional. Entonces el problema que se nos genera es que hay muchos parceleros, muchos agricultores que tienen bosque nativo, o esas 4 millones de hectáreas que podrían ser manejables, que están dentro de propietarios, digamos. Y cuando uno tiene el dominio sobre un bien, tiene 3 facultades: uso, goce y disposición. Y acá lo único, el Estado es el que administra el uso y el goce a través de autorización administrativa. Y por lo tanto la gente deja de ser dueña del bosque nativo, que está dentro de su campo, esa es la paradoja, y el dueño pasa a ser el Estado, que puede otorgar concesiones sobre esos bienes comunes naturales de manera temporal, que se podrían revocar, y eso va a generar una serie de problemas, porque además también existe una especie de acción popular con respecto al resguardo de los bosques nativos. Entonces, si al vecino no le gusta cómo está manejando el bosque, lo podría judicializar directamente, y por lo tanto yo creo que viene más en extenso el tema de los bienes comunes naturales. Yo creo que detrás de esto hay una buena intención. O sea, una constitución del siglo XXI evidentemente que se tiene que preocupar del cambio climático y la crisis ambiental que tenemos. Pero creo que en la práctica muchos de estos artículos no fueron pensados desde la lógica del usuario, digamos, o de quienes trabajan con el bosque nativo, o de las repercusiones que podría generar esto en un montón de temas más. Yo valoro la intención, pero creo que en la práctica hay varias normas que, bueno, después las podemos ir viendo con más detalle, ir leyéndolas también, que creo que es súper bueno hacer el ejercicio, porque cuando uno lo lee le dicen, están mintiendo, pero el artículo está, y creo que es bueno que también vayamos viendo las bajas que hay detrás de cada uno de estos temas. Muchas gracias. Para avanzar, y como decía Eduardo, se van a ir repitiendo un poco los conceptos, así que después podemos ir ahondando más si queda alguna duda al respecto. Respecto al ámbito... ¿Perdón? ¿No toma? A ver, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Buenas tardes. Comentario respecto al tema de la judicialización. Ese es un fenómeno mundial. Todos los procesos de generación de normas nuevas respecto de bienes que son necesarios a futuro, estoy pensando, bueno, bosque, agua y otros, están fuertemente sometidos a conflicto, y la forma de solucionar el conflicto es vía la justicia. Entonces no hay que tenerle miedo a eso, como que producto de esta constitución nueva que vamos a tener se va a producir una judicialización. No, la judicialización ya viene, ya está. En otros países, digamos, la cosa es más pesada que en Chile. Yo pienso en Estados Unidos, Canadá, Noruega, en Alemania.
pan de cada día, entonces no hay que tenerle miedo a eso. Respecto a lo que señalaba, ¿tu nombre era, perdón? Eduardo, de que el propietario privado, digamos, pierde frente al Estado parte de su propiedad, que el Estado se apodera del uso y el goce, eso no es efectivo. Eso no es efectivo. La propiedad privada, digamos, se mantiene. Lo que pasa es que el Estado, por el bien común, entra a regular la forma en que ese uso y goce se va a desarrollar. Por lo tanto, no hay pérdida patrimonial. No hay pérdida patrimonial. Sí hay una inducción del Estado de para dónde quiere que las cosas funcionen. Y eso debe ser así, como va a ocurrir con el agua. Con el agua va a ocurrir exactamente lo mismo. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que la nueva Constitución está bien enfocada, va por el buen camino, y claro, la ley, el Congreso, ahí pasaremos años discutiendo del Congreso nuevamente, va a especificar mucho más el cómo se va a hacer. Ahora, de que esto vaya a significar una carga administrativa mayor para el propietario, no lo creo. De verdad no lo creo. Es como cuando uno dice, bueno, yo quiero hacer una parcelación y mi terreno es agrícola, tengo que pasar por el SAC, tengo que ir al topógrafo, inscribir el conservador de bienes raíces, la cuestión. Bueno, pero es lo mínimo. O sea, aquí no es la ley de la selva. Eso ya se acabó. O sea, te creo en 1800, principio en 1900. Estamos en el año 2000 y tanto y no, las cosas tienen que ser reguladas. Lamentablemente, porque los propietarios privados y los grandes empresarios no han entendido el daño que han provocado y no han entendido para dónde las personas comunes y corrientes quieren que las cosas funcionen. Y los propietarios, los grandes propietarios y las grandes empresas insisten en la tontera de sobreexplotar, hacer lo que quieren, y de eso ya basta. La gente cuando votó el 80%, digamos, que quería una nueva constitución, es precisamente eso, basta de abusos. Y eso yo por lo menos lo tengo clarísimo. Otro punto para terminar, bueno, yo viví muchos años en Alemania. En Alemania los propietarios privados son propietarios, pero tienen una especie de servidumbre legal, como acá existe la servidumbre legal de acceso a las playas, existe una servidumbre legal de acceso a los bosques, porque en Alemania entendieron de que la forma de preservar es que la gente conozca los bosques. Yo hoy día un bosque no lo puedo conocer, porque hay alambres púa, tranca, y si paso la tranca y me meto, me pueden sacar a balazo. Entonces la gente ve los bosques en la tele, desde los caminos, tapados por una tranca que no pueden sobrepasar, y por lo tanto la gente no conoce los bosques. Recorrer un bosque nativo es una maravilla, es un descanso para el alma. Para los niños chicos es maravilloso. Por lo tanto, hay que de alguna forma permitir el acceso de la gente, del público, de todos nosotros, a los bosques. ¿Cómo? Como lo hicieron en Alemania. Una servidumbre legal que obliga a todos los propietarios a crear un acceso a los bosques con caminos delimitados, con basureros, tatán. O sea, la cosa tampoco no es al lote. No es para ir a hacer asado con los amigos, ni ir a cazar pajaritos, no. Está prohibido, qué sé yo, hay multas fuertes y todo eso. Pero uno puede conocer los bosques, uno los puede recorrer. En Chile, yo nunca he podido entrar a un bosque, salvo en campo de los amigos. Pero si quiero conocer un bosque específico, no puedo. No, pero aparte de los parques, no, está bien los parques. Pero la mayor parte de los bosques están en manos de privados. Sí, pero Por lo tanto, ahí hay que permitir el acceso a la gente. vamos ordenando un poquito el tema de la discusión para no salirnos del marco. En particular, y yo como moderador en realidad no diría opinar, pero una opinión muy cortita al respecto. Nosotros dentro de la alianza y de los gremios, digamos, hemos tenido muchas veces esa discusión del tema del acceso y se han hecho algunos ensayos. De hecho,
mismo Arauco, digamos, que no está ni presente acá, tiene el Parque Oncol en Valdivia, con acceso público, todo manejado, todo bien organizado, estructurado, un espectáculo, digamos, no es que no se pueda, y de hecho han destinado ese bosque que está cerca de Valdivia precisamente para esos objetivos. Hay dos temas que aquí son súper relevantes. El uno es nivel cultural, es decir, el respeto de la gente hacia, y el segundo es estamos comparando, en el fondo, usted está comparando en este caso, peras con manzanas, en el sentido de que estamos comparando una sociedad con ingreso per cápita de otro nivel con el que tenemos en Europa. Entonces, obviamente, ese debería ser nuestro, y es también, lo digo también desde la visión de los privados, es un objetivo a largo plazo, pero es un objetivo que uno no lo puede alcanzar por decreto al día cero, digamos, sino que tiene que ser construido a partir de todo un proceso de desarrollo que incluye necesariamente un desarrollo económico. Ahora, claramente, para que un propietario también pueda dar esos accesos, ese bosque tiene que darle una cierta retribución, porque si el propietario tiene un bosque que no le genera ningún ingreso, ninguna retribución en términos monetarios, el propietario paga impuestos, etcétera, etcétera, entonces malamente él va a estar con una tremenda predisposición, más encima a dar acceso controlado, organizado, estructurado a la población, digamos. Particularmente como experiencia mía, siendo administrador de un predio, habiendo sido administrador de un predio cerca de Villarrica, nosotros organizamos un permiso para las comunidades para cosechar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hierbas medicinales en torno a unos bosques que teníamos delimitados en torno a la ruta Interlago. El tema fue un desastre. Se terminaban llegando las camionetas Toyota a llevarse las plantas para los loteos, las plantas que nosotros mismos habíamos plantado. Entonces, es un tema que hay que construir en el largo plazo, ¿ya? Y yo creo que nadie, ninguno de los propietarios está en contra de eso. Como señalaban acá, también, digamos, hoy por hoy existe la posibilidad a nivel de los parques nacionales, hay 2/3 de la superficie que está en manos públicas, digamos, hay muchos parques privados que dan esas posibilidades, que están estructurados, organizados en función de eso. Entonces, el tema no es que no exista, no es que no esté, y no es que no se reconozca la necesidad, ¿ya? Pasemos a la siguiente lámina, porque si no el tiempo nos va a pillar. En relación a medio ambiente y crisis climática, el artículo 97 señala que de los derechos de la naturaleza, o define los derechos de la naturaleza, y dice: la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El Estado, a través de las instituciones, debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza según lo determina la Constitución y las leyes. Un comentario mío muy breve: la ley, o sea, la Constitución actual y las leyes actuales garantizan exactamente lo mismo. Aquí no hay una adicional o algún tema importante. En cuanto al artículo 98, señala: la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Y ahí nos surgen algunas preguntas. Primero, y voy a leer las 3 preguntas para contestarlas en contexto, digamos, y lo haciendo más rápido. No está bien definido el alcance de la restauración indicada. Algunos convencionales han manifestado que debería ser incluso precolonial. ¿Qué nos pueden señalar al respecto? Lo segundo, nos preocupa que se produzca un desbalance entre la protección al medio ambiente y las necesidades sociales y productivas, lo que nosotros llamamos un desarrollo sustentable. ¿Qué nos pueden comentar también al respecto? Y lo tercero, un derecho termina cuando se afecta el derecho de otro. Ahí comienza el deber. En el 298, citado anteriormente, se le aplican límites al derecho de la persona natural, esto es, empieza su deber para con la naturaleza. Sin embargo, a la naturaleza no se le aplica un límite a sus derechos, o sea, no tiene deberes. Deberes, entre otros, como por ejemplo, proveer alimento, proveer guarida, calefacción, agua, etcétera, para las personas naturales. Así, al no tener límite a sus derechos, estos siempre serán vulnerados. Por tanto, según el artículo 213 señalado anteriormente,
siempre podrían estar sujetos a impuestos o según el 298 se le podrán establecer restricciones a los derechos de estas personas naturales. Entendido así, las personas naturales no pueden hacer nada porque toda actividad humana finalmente afecta a la naturaleza. ¿Qué hacemos entonces? Ahí sí. Gracias. Yo muy breve con respecto a estos dos puntos. Lo primero es que se produce un cambio de paradigma bien grande porque se pasa del concepto del antropocentrismo, ¿cierto?, al biocentrismo y se considera a la persona uno más en igualdad de condiciones con la naturaleza. Eso, para los que tenemos una tradición más bien del derecho liberal o del derecho moderno, digamos, es problemático porque se saca a la persona del centro de la sociedad. Y por lo tanto, de hecho, en esta propuesta de constitución no viene, por ejemplo, el principio de servicialidad del Estado o el principio de la primacía de la persona humana. Y eso es complejo porque yo al menos creo que solo puede ser sujeto de derechos aquello que tiene también deberes. Y por lo tanto, obviamente, que el tema del cambio climático y la naturaleza yo lo enfocaría desde la mirada de la responsabilidad que tiene la persona humana con la naturaleza y los derechos que eso implica, tanto para las generaciones presentes como en el recuerdo de las generaciones futuras. De hecho, valoro del texto constitucional el que se hable del conservar la naturaleza para las generaciones que vienen y la responsabilidad intergeneracional. Es un concepto que no estaba anteriormente, que yo lo valoro profundamente, pero creo que hay un problema filosófico finalmente, si es que efectivamente la naturaleza es sujeto de derecho o no. Y hay un cambio de paradigma bien profundo. Ya que la propuesta viene con derechos de la naturaleza, la pregunta siguiente es, bueno, ¿quién ejerce esos derechos? Y eso también es bastante indeterminado porque lo veíamos si es que hacer la municipalidad y hacer la Defensoría de la Naturaleza. Hay acciones populares también de defensa de los derechos de la naturaleza y yo creo que eso genera bastante incertidumbre porque el roble no le pregunta a nadie quién defiende mis derechos, digamos. Entonces hay una indeterminación bastante grande. Y con respecto al 298, que la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades para proteger el medio ambiente y la naturaleza, creo que va en la dirección correcta, pero me hubiese gustado que se delimitaran cuáles son esos derechos, porque la cláusula queda en general bastante abierta. Yo creo que efectivamente, si es que uno lo mira desde la responsabilidad de las personas, ese artículo, el artículo 9, me parece que va en la dirección correcta, pero es indeterminado, porque en el fondo no nos dice cuáles serían ni en qué causales se podrían delimitar esos derechos y deja la puerta bastante abierta a que puedan ser varios derechos o libertades que quizás no necesariamente contribuyen a la protección del medio ambiente. ¿Se podría haber planteado como deberes de la naturaleza y de ahí haber dado límites de derechos y deberes? Yo hubiese preferido que la fórmula hubiese sido deberes de protección de la naturaleza, pero hacia las personas y el Estado. Tanto los particulares, yo de hecho creo que las buenas constituciones son aquellas que en las derechos pero también deberes. Y a mí me hubiese gustado que que se hubiese enfocado más bien la discusión desde el deber de proteger la naturaleza, tanto del Estado como los particulares, más que desde el enfoque de los derechos de la naturaleza, que yo creo que genera demasiada indeterminación. De hecho, hay pocas constituciones en el mundo que reconozcan los derechos de la naturaleza, son muy pocas. Igual complementar lo anterior que, bueno, nosotros estamos viendo normas aisladas, ¿no es cierto?, que pueden tener alguna problemática, incluso en su redacción. Eso partimos de la base que somos humanos los que la redactamos. Quizás no todos estuvimos de acuerdo tampoco cómo quedó finalmente, ¿no es cierto? Muchas de las cosas nosotros o votamos a favor o votamos en contra, incluso de algunas cosas. Y por lo mismo, pero lo bueno, o sea, hay que ver también la integralidad del texto, la integridad del texto. La Constitución, y se ha dicho muchas veces, muchos abogados incluso lo dicen, esto es como funciona como un sistema, ¿ya?, donde también hay principios. Hoy día, claro, se parte de un principio que hay una relación entre lo humano y la naturaleza, digámoslo así. Y ahí hay deberes recíprocos, obligaciones recíprocas en este caso,
Y efectivamente, sí, hay un cambio de paradigma, pero finalmente hoy día el tema de, como se decía, la judicialización hay muchas materias también que van a quedar entregadas a la ley. Y esto no es menor. ¿En qué sentido? La ley también tiene una discusión democrática, ¿no es cierto? Donde va a haber un parlamento en su oportunidad, va a haber que hacer muchas definiciones. Hoy día también se habla de una democracia, en este caso, por ejemplo, también ambiental, en este caso. Eso significa que de alguna manera la gente también las personas van a tener los intereses, digámoslo así, van a tener participación también en la creación de esta normativa. Digamos. Eso sí puede dar una discusión mayor, digámoslo así. Ahora, hay ciertas definiciones, matrices en la Constitución, de hecho eso es lo que hace una Constitución, establecer ideas matrices. Pero finalmente la bajada va a ser a través de la ley, de la normativa, digámoslo así. Y ahí seguramente va a haber que afinar varias cosas, enmendar seguramente varias cosas también porque el sistema jurídico tiene que ser armónico en definitiva. Cuando hay encuentros o de alguna manera choque, efectivamente eso, por ejemplo, lo que decíamos, nosotros nuestra intención no era burocratizar el tema ambiental, por ejemplo, no, en ningún momento estuvo detrás, pero si se produce una burocratización, claramente ahora va a ser la normativa eventualmente que va a tener que en su momento de alguna manera resolver ese efecto, porque no se buscaba, no está en la intención. Y eso se puede buscar en las actas ahora de la misma redacción de la Constitución. Nunca estuvo ahí, digamos así, la intención en ese sentido. ¿Ya? Más que nada pero también hay que entender muchas veces esto también como algo integral, digámoslo así, que es parte de. Y eso, en su momento, la interpretación de la Constitución se va a tener que también hacer. Hoy día hay un trabajo que están haciendo desde ya los mismos constituyentes, que es el proceso de armonización. Ahí, seguramente, en eso también va a ser interesante de ver estas normas a la luz de ese proceso de armonización, cómo queda. ¿Ya? Que debería también mejorarse más de lo que aún está aquí expuesto. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Gracias. Bueno, siendo un escéptico con respecto a lo que es la nueva Constitución, este tipo de cuestionamientos me hacen creer más en la nueva Constitución, puesto que hay tanta inconsistencia cuando se dice que se le exigen, claro, deberes a la naturaleza, que no se entiende que hayan derechos sin deberes, pero no se le exigen deberes a un feto. Y defienden los deberes de un feto como los derechos de un feto como si fuesen los derechos de la humanidad en su conjunto. Entonces, ese tipo de inconsistencias a uno le levantan ciertas sospechas. Y quisiera contestar lo que, bueno, en la diapositiva anterior decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Porque existen inconsistencias en esta nueva Constitución, existen cosas que quedan en el aire, en el vacío, decir, ¿quién va a estar a cargo de esto? ¿Cuál va a ser la institucionalidad que va a proteger el medio ambiente a nivel regional, comunal? ¿Y eso cómo se subsana? Y ahí yo quisiera hacer un llamado a entender que esta nueva Constitución debe ser complementada a través de la ley. Y la forma más rápida y más eficiente que tenemos para hacer la ley es que el Parlamento otorgue facultades al Ejecutivo para generar los reglamentos y los decretos respectivos que hagan la bajada más inmediata a las cosas que están generando incerteza, como son las que se plantean acá, como cuál va a ser la institucionalidad que va a multar o a supervigilar, va a ser el municipio, un bosque que se esté explotando correctamente va a ser un municipio, va a ser el gobierno regional, cuál va a ser. Bueno, esos reglamentos, esas disposiciones tienen que ser redactadas de la manera más rápida y eficiente posible para generar certeza, para generar inversión y para no estar 10 años implementando una nueva Constitución que, bueno, la medida en que más... Yo creo que acá lo que todos queremos es eso, es que haya certeza jurídica, que haya una ley clara y mientras más rápido eso se logre, más fácil vamos a empezar a entender este nuevo lenguaje y menos extraño y menos innovador nos va a parecer y en poco tiempo nos vamos a ir acostumbrando a esta nueva institucionalidad. Ese es el planteamiento.
Muchas gracias. Tú decías una cosa muy preocupante, ¿ya? Por un lado se está hablando de democracia y estás planteando que por eso el gobierno vía decreto debe hacer una cosa rápida, ya, o sea, fuera la democracia, se terminó la democracia. A ver, bueno, ahí estamos entrando en un ámbito que excede, digamos, a la discusión de hoy día. Cuando se plantea la pregunta que hacemos, en el fondo, es cómo definimos el límite entre los derechos de la naturaleza y el derecho de la persona natural de ser proveído por bienes de la naturaleza. Esa era la pregunta del que hacemos, no cómo lo resolvemos legalmente, digamos, no iba para allá el comentario o no iba para allá la consulta. Porque en definitiva la acción de cada persona, de ser humano, el hecho que estemos aquí, el hecho que nos movilicemos, el hecho que comamos, tiene un efecto sobre la naturaleza. Entonces, también dentro de esa misma línea, en la actividad productiva y de manejo sustentable del bosque nativo se pretende sacar producto del bosque nativo, hay un efecto sobre el bosque nativo, hay un efecto sobre el ecosistema. Entonces, cuando la ley plantea de que debe respetar ya, entonces cuando se plantea de que cualquier actividad que afecte el ecosistema o la naturaleza debe ser compensada o puede incluso ser sometida a tributo, como dice el artículo 213, a una tributación especial. Entonces, ahí, ¿dónde está el límite? El límite del derecho de la persona natural de ser proveído por bienes ya, bueno, que el límite entre el poder usar los bienes que provee el bosque sin que eso sea necesariamente cuestionado por la ley o por, como señala la Constitución en otras partes, cualquier persona natural puede denunciar una actividad que afecte a la naturaleza. Es ahí donde se generan esa incertidumbre, es ahí donde está la pregunta del qué hacemos entonces. O sea, si no podemos usar los recursos que provee la naturaleza, porque cualquier actividad que se haga afecta a la naturaleza, entramos en un área de no solución en el fondo. Ese es el punto. Con eso el manejo forestal sustentable, entendido como se hace en Europa y como se plantea, como lo planteó Jan, con apego a los procesos naturales, dejaría de ser incluso dentro del marco de la ley y de la Constitución. Bien, pasemos al siguiente, que es medio ambiente y crisis climática. El artículo 299 son bienes comunes naturales, el mar territorial, su fondo marino, las playas, las aguas glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire, la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos. El subsuelo y las demás que se declaren en la Constitución y la ley. También queda un punto abierto ahí. Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados, el aire,
lo reconocido por el derecho internacional y lo que la Constitución y las leyes declaren como tales. Nuevamente hay otra fisura en el ¿cómo se llama?, en el muro que permite que la ley en definitiva declare cualquiera de estos bienes comunes como inapropiables. El artículo 300, tratándose de los bienes comunes naturales que sean inapropiables, el Estado deberá preservarlos, conservarlos y en su caso restaurarlos. Deberá asimismo administrarlos de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. Respecto a aquellos bienes comunes naturales que se encuentran en dominio privado, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce con las finalidades establecidas en el artículo 1. Y el artículo 301, cualquier persona podrá exigir el cumplimiento de los deberes constitucionales de custodia de los bienes comunes naturales. La ley determinará el procedimiento y los requisitos de esta acción. La pregunta, ¿qué alcances e implicancias puede tener para los propietarios que los bosques nativos se hayan declarado bienes comunes naturales? Un poco lo tocaron delante, pero sería bueno especificarlo más claramente. ¿Se escucha de sí? Bueno, yo varias de estas normas las veo con bastante preocupación, porque lo primero que hay que entender es que si el bosque nativo es un bien inapropiable, o sea, en el fondo se pierde, al meterlo en la categoría de bien común, se pierde la propiedad sobre el bosque, básicamente, porque el Estado es quien administrará el uso y el goce a través de disposiciones administrativas que incluso las podría revocar, que las podría caducar, y en el fondo esto viene a terminar con las normas del Código Civil que aplicamos desde 1851, donde lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y por lo tanto el bosque, al estar en parte de la propiedad de una persona, es parte del propietario. Esa lógica cambia. Es distinta la situación, por ejemplo, con los derechos de agua, ¿verdad? Porque no son parte de la propiedad del inmueble, pero lo que está dentro del inmueble es parte del propietario, y eso cambiaría y quedaría entregado al Estado a través de administraciones. Lo preocupante de eso es que yo viendo los números, hay un tercio de áreas protegidas, digamos, hay un tercio de áreas que son inaccesibles y hay un tercio que hay 4 millones de hectáreas que podrían ser para manejo de bosque nativo. Bueno, esas 4 millones de hectáreas y los propietarios de esas 4 millones de hectáreas, que son grandes, chicos, pequeños, medianos, se verían profundamente afectados. Yo conozco muchos parceleros que tienen 10, 15 hectáreas y tienen 4 o 3 hectáreas de bosque nativo, entonces tampoco la ley distingue en la magnitud del bosque. Y a mí me parece que es sumamente complejo. Con respecto a la acción popular, va a generar, yo creo, mayor judicialización de estos derechos, y por lo tanto yo creo que haber dejado a los bosques nativos dentro de la categoría de bienes comunes me parece un error, porque no distingue tampoco la magnitud. Podría haber sido los parques nacionales, podría haber sido otra categoría, pero los bosques nativos incluye estos 4 millones de hectáreas que están compuestos por distintos propietarios que van a tener que estar sujetos a la autorización administrativa que digan los burócratas, y por lo tanto es curioso porque parte de la propiedad dejaría ser de la propiedad, y eso puede afectar a mucha gente, no solamente a los grandes propietarios. Gracias. Yo quiero complementar, a ver, el deber de custodia para establecer es del Estado en todo caso, ¿eh? Eso para partir, como está la redacción, digamos así. Y luego quiero leer, que aquí está como inciso segundo del 12b, pero más que nada es para releer, dice, respecto de aquellos bienes comunes naturales, entendemos en este caso asociado al bosque nativo, que se encuentran en el dominio privado, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce, cosa que también hoy día podemos tener, o sea, la regulación del uso y el goce, o sea, lo regula, no dice que lo va a regular en uno u otro sentido, por eso es que yo insisto que varias de estas cosas tienen bajada a la ley en definitiva, es una materia que hoy día no está zanjada todavía, no dice que la regulación va a ser buena o mala, para que se entienda en ese sentido. Con la finalidad establecida en el artículo primero, dice ahí, seguramente es artículo primero, pero debería decir inciso primero, ¿ya? Eso, más que nada, la regulación no va en uno u otro sentido, no se zanjó acá, digamos así. Concuerdo, sí, en que en algunos casos el bosque nativo como tal, como concepto, bosque nativo sí, efectivamente debiera ser, en este caso, sujeto a una especial protección medioambiental por lo que significa.
Pero el tema privado, sí, ahí también yo siento que la distinción en su momento debería haberse hecho más, en mayor medida, porque es lo que nosotros en nuestras comunas, si lo vemos incluso hoy día, vemos principalmente, casi nosotros conocemos a los pequeños parceleros, como dice en este caso mi colega, uno personalmente los conoce, entonces ellos sí están sujetos hoy día a preocupación, que en este caso... Y ahí está, entiendo yo también el detalle de esto, ¿no? En su momento sí yo sentía, y era partidario de haber hecho una distinción mayor, digamos así, o más clara en esto. ¿Allí ve algún riesgo de que del artículo 299, por ejemplo, que deja abierto que puedan ser declarados inapropiables, que el bosque nativo entre por ley a esa categoría? Como está la redacción hoy día, sí. Por eso digo, siento yo que debería haber sido en su oportunidad más claro, sobre todo para dar esta seguridad, en este caso, en la distinción. Porque uno entendería que de buena primera no va a ser así, porque provocaría también un problema mayúsculo. O sea, de buena no creo fe, que en el fondo. Exactamente, ¿no? De buena fe, así lo veo. Pero deberíamos haber sido más claros en ese sentido con la redacción, Claro. para evitar precisamente esta expectativa de que va a estar hasta dónde, hasta que no haya una normativa clara que lo incluya eventualmente, que sería algo que no gustaría a muchas personas, o que efectivamente haga la distinción. Correcto, porque hacemos el énfasis en eso, ponemos el énfasis en eso justamente por lo que señalaba Jan como uno de los, incluso como el punto final de su presentación, que es el tema de la certidumbre. Como del público también salió la observación de que como es de largo plazo, todo lo que se maneja, sobre todo en silvicultura sustentable, en silvicultura, digamos, y en manejo forestal sustentable, es de una visión de largo plazo. Estamos hablando de muchas generaciones, no estamos hablando de una ni de dos, estamos hablando de 3, de 4. Y sobre todo porque gran parte del bosque nativo productivo en Chile tiene un grado de degradación importante, fundamentalmente porque en los últimos años, como en general, y no tenemos una gran cultura de silvicultura, no tenemos esa cultura en la sociedad, entonces se ha hecho históricamente un cierto grado de minería en la parte forestal, en la parte bosque nativo. Entonces, este rezago de manejo que tenemos en los últimos 30 años, básicamente, o 20 años, ha causado de que los bosques se han destinado a ganadería, muchas veces. De hecho, hay muchos estudios que remarcan el 80% del producto que sale hoy día del bosque nativo es forraje para los ganados, y eso ha causado una degradación muy importante del bosque nativo, porque se comen la regeneración, qué sé yo, los árboles se mueren de viejos, se caen por viento, qué sé yo, todo lo que ocurre normalmente en un bosque, y como no hay regeneración, los bosques están degradados. Entonces, recuperar esos bosques, que hoy día crecen 2, 3 metros cúbicos por hectárea al año y tienen un potencial de 15, recuperar esos bosques requiere certidumbre y una visión de muy largo plazo, una seguridad en el fondo. Y esa seguridad es la que nosotros vemos aquí muy gravemente amenazada. Por eso la pregunta también de si porque esa ventana que queda en la Constitución puede llevar a que la ley lo incorpore como inexpropiable. Bien, gracias. Helmut, cortito, acá, al otro lado. Aquí. Cortito todavía, algo muy propio del bosque nativo, de los bosques en general, es que en el mediano o largo plazo son dinámicos y pueden, sin mayor problema, aparecer bosques nuevos en algunos sectores donde hoy no existen. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la persona, el propietario de la tierra, en donde ve apareciendo un bosque que no va a ser de él y que en el fondo le va a capturar ese espacio que podría destinar a algún otro uso? Es hacer lo posible porque no aparezca un bosque, que es justamente lo que todo el mundo, toda la humanidad hoy en día quiere, que es más bosques. Entonces también tiene ahí un punto de desincentivo. Excelente, muchas gracias. Pasemos al siguiente punto, que habla de la crisis climática. Dice el artículo 317, los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Y el 318, de los humedales, bosques nativos y suelo, el Estado como custodio de los humedales, bosques nativos y suelo asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, procesos de conectividad hídrica. La pregunta: ¿cuál puede haber sido el interés de los convencionales en generar una sensación de que hoy día el bosque nativo no está regulado? Y el que aparezca en la nueva Constitución este artículo genera incertidumbre de volver a revisar la legislación vigente para agregar mayores restricciones. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? A ver, yo creo que en general uno tiene que distinguir los artículos
artículos que son más bien declarativos de los artículos que generan un orden jurídico nuevo, como el caso de los bienes comunes. En el caso del artículo 13, efectivamente tenemos legislación con respecto a eso, y yo creo que la motivación que hubo detrás de la Comisión de Medio Ambiente y en general del Pleno de la Convención fue consagrarlo a rango constitucional para que en el fondo se comprenda que en una constitución del siglo XXI el cuidado de la naturaleza tiene una mayor relevancia. Yo creo que se peca nuevamente muchas veces del maximalismo, porque evidentemente no todo es necesario que te a rango constitucional, pero acá, a diferencia de lo que pasa con los bienes comunes, que yo creo que se generó un problema grandote, estos artículos más bien declarativos creo que no producen el mismo nivel de complicación que pueden producir los artículos que estábamos analizando anteriormente, que para mí es donde está el grueso del problema, colocar el bosque nativo como bien común cuando eso va a afectar a mucha gente que tiene propiedad hoy día sobre esos bosques. Correcto, gracias. Hay que entender también que hubo una comisión de medio ambiente y sistema económico, digamos, que estaba dentro de las comisiones temáticas de la Convención Constitucional. Produjeron muchas normas también en este término. Yo también, desde el punto de vista más jurídico, era partidario de crear grandes instituciones jurídicas, como hoy día, porque pasamos de parte de un artículo que dice que hoy día tenemos el derecho, ¿no es cierto?, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o salvo de contaminación, a tener un catálogo completo de artículos en este caso. Yo era, si bien era, desde el punto de vista jurídico, lo digo, era más partidario de crear instituciones jurídicas que abarcaran más, digámoslo así, para evitar precisamente una excesiva cantidad de normas jurídicas. Pero efectivamente hay que entender igual que hubo una comisión de medio ambiente, hay muchas y muchos convencionales precisamente que tienen este tema como una bandera importante del hecho de estar ahí, digamos, en esta convención constitucional. Y eso también obviamente, respondiendo quizá a la pregunta cuál fue la motivación de establecer, era precisamente de resguardar también la protección de acuerdo a una realidad que hoy día se da en muchos casos, ¿ya? Una expresión de ello en su momento a mí me pareció muy, por ejemplo, este tema que puede parecer incluso burdo, a la luz de una discusión rápida, es el derecho a vivir en un cielo estrellado, digamos así. Es muy profundo si uno quiere ver desde el punto de vista científico de los que están involucrados en ello, pero sentía que esas cosas, pero eso va sumando, digamos así, a las normas. Y en eso también concuerdo que quizás se debería haber buscado una fórmula quizás más concentrada que permitiera también abarcar esto, pero obedece a eso finalmente, al interés de los mismos convencionales integrantes de la convención, y hay que también había una comisión específica de medio ambiente que produjo varias hartas normativas. Muchas gracias. Solo agregar algo con respecto a que el estado del custodio. Yo me quedo con una parte de la presentación que ustedes decían que habían dos formas o básicamente varias formas de proteger el bosque. Uno quizás solamente el Estado, otra que sea el Estado con los propietarios, o otra que el bosque se proteja solo. Yo prefiero que sea un deber compartido del Estado y de los propietarios del bosque el cuidado del bosque nativo y del manejo, porque muchas veces, y no solamente pasa en esto, la propuesta de la Convención pone una especie de fe ciega sobre la acción del Estado y que el Estado es el único básicamente que puede contribuir al bien común. Yo creo que esa visión de sociedad nos hace profundamente mal por dos cosas. Primero, porque, como decía Felipe Cubillo, el Estado no se la puede solo. Y segundo, porque decir que todo es deber del Estado también es la solución simple, en el sentido de que las personas se desligan de su propia responsabilidad. Yo prefiero una sociedad colaborativa donde entiende que el Estado efectivamente tiene una responsabilidad en la protección de la naturaleza, en garantizar ciertos derechos sociales, pero que también permite que las personas, los particulares, puedan colaborar en la contribución del bien común. Palabra que a mí también me da una profunda, me molesta un poco que no esté en el borrador. Se dejó de hablar del bien común en la propuesta de nueva Constitución, y yo creo que esa persecución por el bien común es tarea del Estado, por supuesto, que no puede estar ausente, pero también de los particulares. Y en ese complemento entre Estado y sociedad civil, yo creo que se genera un círculo virtuoso que nos puede permitir que la protección de los bosques nativos, que la protección del medio ambiente también no sean simplemente metas irrisorias, sino que sea algo que podamos concretar en la práctica para las futuras generaciones. Gracias.
Bien, vamos a dejar hasta aquí las preguntas y los análisis de los puntos. Me voy a permitir el lujo del moderador de hacer una pregunta de mi bolsillo, digamos. Y es que, abusando del tiempo de los organizadores, que es para los dos constituyentes, se habla de crisis ecológica en Chile. Mi pregunta es, ¿cuál crisis ecológica? Porque a mi entender, como ingeniero forestal y que en todos mis análisis que hago de los propietarios cuando vamos a hacer alguna propuesta de un predio, lo fundamental es empezar a ver la historia del campo, ojalá, no sé, por el predio del bosque 100 años atrás y cuál es la historia que nos ha llevado a la situación actual y de esa historia construir la propuesta de manejo del bosque. Y la realidad es que si ustedes ven, por ejemplo, una foto de la construcción del Puente Mayeco, cuando se construyó el Puente Mayeco, la imagen pareciera ser de Atacama. La octava región está toda erosionada, los bosques aquí en torno a Villarrica en 1948, todo quemado, pero todo quemado, o sea, no había ningún bosque en pie. Ustedes miran hoy día en torno a Villarrica y no ven ninguna superficie quemada. Y cuando hay una superficie quemada, al cabo de un año está restaurada, está reforestada, los propietarios han vuelto a reconstruir su bosque, digamos. Mi pregunta es, ¿quién determinó que Chile está en una crisis ecológica? ¿Cuáles fueron los parámetros para determinar que estamos en una crisis ecológica? Y en virtud de eso, construir toda una constitución señalando que el país se encuentra en una crisis ecológica. Bueno, esa fue una discusión que se dio principalmente en la Comisión de Medio Ambiente. Yo no tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Medio Ambiente, pero más que crisis ecológica, a mí me gusta el concepto de hablar de crisis climática, y que es algo que en el fondo... Perdón, pero son dos temas muy distintos. Por eso, yo hubiese preferido el término crisis climática es que a crisis ecológica. También se habla de la crisis climática, se habla de las dos. Exacto. Entonces, el punto va a la crisis ecológica, porque la crisis climática es otro punto. Yo creo que hay consenso de que hay un problema o hay una variación del clima, llamémoslo así. No hay un consenso, a pesar de que oficialmente se ha planteado de que hay un consenso universal de que es causado por el ser humano, lo cual también está puesto en duda porque hay mucho manejo en torno a eso. A mi entender, el problema, y en mi análisis y revisiones, el problema de las precipitaciones viene de hace 150 años, disminuyendo las precipitaciones, no en los últimos 10 o 20 años. La crisis de disminución de precipitaciones es mucho más anterior a nuestro problema. Hemos tenido problemas, o sea, hemos tenido variaciones de temperatura en el planeta en los últimos 1000 años. De hecho, el mismo expresidente de ¿cómo se llama?, de Greenpeace cuestionaba este tema y señalaba que en la época de los romanos habían tenido una temperatura de no sé cuántos grados, como 10 grados, y etcétera, etcétera, digamos. Entonces, pero no quiero entrar en el tema de crisis climática porque es otro tema. Pero crisis ecológica, si ustedes ven y analizan la situación ecológica del país, por lo menos en todo lo que es los ecosistemas forestales, hoy día estamos pero muchísimo mejor que hace 40, 50, 80 y 100 años. Entonces, ¿por qué se ha construido una constitución bajo un concepto de crisis ecológica? Yo insisto, yo compartía más el tema de la crisis climática que el de la crisis ecológica. Esa fue una discusión que se dio en la Comisión de Medio Ambiente. Y por lo tanto, yo creo que habría que preguntarle a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente por qué se construyó esto. Ahora, yo creo que hay una buena intención que es positiva de parte de la Convención Constitucional, que es decir que efectivamente hay una crisis climática. O sea, tenemos partes del país que están quedando sin agua, esa es una realidad de la cual nos tenemos que hacer cargo, porque de lo contrario la vida se torna muy, muy difícil ahí. Yo hubiese preferido que todo este problema se hubiese enfocado desde la perspectiva que les señalaba anteriormente, que es una lógica colaborativa entre el Estado y los particulares. La realidad es que en el norte del país vamos a necesitar desalinizar agua y el Estado no tiene los recursos para hacerlo. Va a tener que entrar el mundo de la empresa a colaborar con esa situación. Y
por lo tanto yo creo que la crisis climática, al menos, que es la que a mí más me preocupa, porque he visto la realidad de gente, de comunidades que se están quedando sin agua, creo que se soluciona mucho mejor desde una perspectiva colaborativa, más que poniendo una fe netamente ciega en que el Estado es el único que nos va a ayudar a salir de esta crisis, porque en el fondo solucionar esa crisis climática creo que es labor de todas las personas, no simplemente de los burócratas. Un segundito, respecto a eso, un mes del IFE resolvía el problema del agua en Santiago. Un mes del IFE, que se pagó el año pasado, podría resuelto todo el problema del agua y no hubiéramos tenido al gobernador hablando de que iba a haber racionamiento de agua, solo como dato. Sí, yo creo que hay una tendencia mundial, alguien lo dijo delante acá, disculpe, hay una tendencia mundial y que sobre todo yo lo veo muy fuertemente en Europa, de hecho en el país que él estuvo, en Alemania, es muy fuerte, o sea, y acá nos encontró en un proceso también democrático constitucional, digamos así, en este caso. Fue una puerta de entrada efectivamente que tuvo también el tema medioambiental, ecológico, para poder también resguardar o también establecer o normar, en este caso, desde la Constitución. Probablemente si habíamos tenido otro tipo de proceso también hubiese entrado, pero hoy día es un proceso que yo creo que se viene dando muy fuerte en el mundo, o sea, hay esfuerzos, citaban también, en este caso también alguna instancia internacional. Hoy día el medio ambiente no es para nada, digamos así, no es una temática ajena a ningún foro o reunión internacional de líderes mundiales, o sea, está presente siempre y lo hemos venido viendo, yo creo que con facilidad dentro de las últimas 2 décadas atrás, digámoslo así, y permanente, no es un tema que desaparece. De hecho, hoy día los grandes líderes, incluso mediáticos, están asociados precisamente al tema medioambiental. Y a nosotros en Chile nos tomó de paso, digámoslo así, este mismo proceso, que es mundial, y sobre todo, si lo vemos así, de países europeos, que están ahí pujantes con estas políticas medioambientales, y en Chile hoy día precisamente se puso también en este sentido, más allá del pensamiento que puedan tener o no, también a la vanguardia de esto, digámoslo así, ¿ya? Hay que afinar ciertas cosas, claramente, y eso se va a hacer a través del proceso medioambiental. Más allá de decir, efectivamente, nosotros igual, concuerdo con mi colega cuando nosotros hablamos harto de crisis climática, de hecho hay un artículo que hace mención. A alguien le podría parecer también que en una constitución específica de un país hacer mención a algo que es también un tema global, pero eso es un efecto también de estar inmerso en esta globalización. Yo creo que a mí me sorprendió mucho, digámoslo así, pero que hay un artículo que tiene efectos internacionales, porque ahí también se habla de cooperar, por ejemplo, con el tema, con las políticas internacionales, pero está ese artículo y es parte de este efecto. Probablemente, si hay otro proceso constitucional nuevo, moderno en otros países, seguramente también va a cruzar ese proceso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Helmut, es que escuchándote a ti y al otro caballero, da la impresión de que aquí en Chile no hemos hecho nada. ¿Ah? No existe ninguna protección para los bosques, ni para el agua, ni para la atmósfera, etcétera, etcétera. Y existen. Lo que pasa es que el Estado no tiene recursos para custodiarlo. Existe, ¿no es cierto?, una ley de pesca, pero hay un inspector que va desde Talcahuano hasta no sé dónde al sur. En el caso de los parques nacionales y las reservas forestales, a pesar de que tienen guardias permanentes, igual entran a robar a los parques nacionales, se roban frutos, se roban plantas, regeneración, roban árboles. Entonces, en Chile esos temas no son temas, y nosotros ya los hemos abordado. Entonces, esta nueva constitución aparece como que por primera vez en Chile están apareciendo 2 temas, y eso no es así. El problema es que no hay un control de la legislación vigente. No sé si quieren responder algo. ¿Alguien más? Si no... ¿Tú, Gloria? ¿Querías? Sí. Bueno, muchas gracias por venir.
venir y participar del Cabildo. ¿Ahí sí? Muchas gracias por participar de este Cabildo y queremos agradecer a las personas que participaron, a los señores constituyentes, al señor Helmut Martínez y Eduardo Cretón. Y les vamos a hacer entrega de un regalo y también a las personas que participaron con las preguntas. Sí, pero antes le teníamos ofrecido a los convencionales unos minutos si querían dar un mensaje, ojalá sea especialmente en el tema que hemos estado conversando. Yo creo que nadie discute de que en realidad la nueva Constitución tiene que ser una Constitución, uno podría decir, verde, ¿no es cierto?, medioambiental. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y lo que esperamos, como grupo del Bosque Nativo, es que el Bosque Nativo sí se ponga en el lugar de aporte y que la sociedad así lo reconozca. Un poco el mensaje que nos dio Jan en su presentación. ¿En qué le parece? Una vez más agradecer la instancia. Yo creo que, bueno, ojalá hubiésemos tenido también esta posibilidad en el intertanto de la construcción del borrador de la Constitución. Hace poco fuimos a Antofagasta y la conversación también muy dinámica con las personas, pero ellos también nos reclamaban y nos decían, ojalá hubiesen venido antes. Que eso personalmente estoy de acuerdo con eso, siempre reclamé eso. Nosotros, de hecho, lo decía al principio, recién estamos saliendo de nuestras semanas territoriales ahora. Es decir, hemos estado todo este tiempo en Santiago. En su momento hubo que votar, incluso mantenernos en Santiago, voté en contra por lo mismo, porque sentía que tenía que haber un flujo de información, de conversación entre los constituyentes y todo el país, por así decirlo. Es difícil alcanzar el ideal, sí, estamos claros, pero creo que nos faltó mucho en ese sentido, de tener esta interacción con todos los grupos de intereses, sociales, políticos, económicos, medioambientales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero hoy día hay un texto borrador. Puede ser malo, puede ser bueno, eso es importante hoy día también, y esa es la importancia que quizás tiene este cabildo, digamos así. Y la importancia que tiene también el conocer el borrador, de incentivar a conocer el borrador, a darnos el tiempo de leerlo, y al leerlo también y releerlo como un sistema, digámoslo así. Seguramente nos vamos a encontrar con cosas, lo típico, esto es muy obvio lo que estoy diciendo, cosas que sí nos gustan, cosas que sí nos cuadran, cosas que no están muy cuadradas, pero la Constitución es un sistema, un tema integral, digámoslo así, ¿ya? Y eso es importante ahora a la luz del proceso de armonización que estamos llevando también como convención. Seguramente va a haber que volver a releer el texto lo que ya se lo han leído, porque seguramente van a cambiar algunas estructuras de cómo está conformado. Hoy día está por comisiones nomás.